Muy buenos días, muy bendecidos para todos. Con mucho cariño estamos aquí eh, para hablarles sobre la gracia. Ese es el mensaje para este tiempo. Le doy muchas gracias al Señor por esa revelación. Ese va a ser el mensaje que se va a seguir predicando. Tal vez nosotros ni lo veamos, pero nosotros sí sabemos que va a ser así, porque la palabra lo dice. Así que le doy muchas gracias al Señor. Yo declaro que usted esta mañana está preparado, está libre de teléfono, porque no hay emergencia, está libre de que tenga su oído presto para oír, porque cualquier cosita le cierra el oído natural y entonces pierde. Entonces tiene que volver otra vez a oír el mensaje. No, que usted esté ahí pendiente, escribiendo, tomando nota, leyendo lo que nosotros leemos. O sea, que no es una cosa inventada. Así que yo declaro que esta palabra cae en buen terreno, cae en buena superficie, que hace efecto y se verá con el tiempo. Recuerde que nosotros en esta dispensación tenemos que cambiar todo, el lenguaje, de la forma que hablamos, de la forma que leemos la Biblia, todo ha cambiado con el sacrificio del Hijo de Dios. Pastor. Eh, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada, Claro. porque yo sé que la semana pasada estuvimos hablando cosas Del Evangelio. de el evangelio, un evangelio diferente. Yo sé que eso inquieta a las personas, Claro. pero la palabra no nos deja huérfanos. No tenemos que entender una vez más lo que son las dispensaciones, tenemos que entender que Jesús era el hombre, el personaje, y que Él venía a hacer un trabajo que estaba encomendado a una herramienta que usa Dios, que era el Mesías, que era el que iba a rescatarlo todo. Así Lo es. iba a volver a tomar y llevarlo al dueño original, que era Dios. Entonces ahí en Gálatas capítulo 1 leímos: estoy maravillado, en el verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, o sea, por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. O sea, te hace la especificación. No es que haya otro Si ellos evangelio. están siguiendo otro diferente es porque les da la gana, pero porque no hay otro. Este es el único evangelio que hay para este tiempo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, este es el evangelio. El evangelio de la gracia se encuentra en las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y hago énfasis que escribió el apóstol Pablo, porque dentro de la dispensación de la gracia hay dos tipos de evangelio. Está el evangelio de la circuncisión y está el evangelio de la incircuncisión. Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión. Para los que son nuevos, la circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham, de el miembro del hombre tenía un prepucio y ese prepucio lo cortaban. Claro, se sigue haciendo hoy en día con el propósito de higiene, pero en aquel entonces el propósito era doble: higiene más era un propósito espiritual también, donde Dios hacía un pacto, se derramaba sangre y Dios comparaba esa circuncisión y decía: esta es la circuncisión, la del miembro. Pero en Deuteronomio capítulo 10 dice: pero la que yo quiero no es esa, sino la del corazón. Quiere decir que la conciencia, cuando habla ahí de corazón, habla de conciencia, está llena de prepucios, de obras muertas. Y el prepucio tiene algo en particular.
un prepucio se corta y una vez se corta, se bota. no sirve. No se puede volver a poner en el miembro del hombre porque ya está corrompido. Pues igual pasa con la conciencia. Dice que la sangre de Jesús nos limpió las conciencias de obras muertas. La obra muerta viene siendo el prepucio, porque el prepucio en el miembro del hombre no sirve para nada. Y la obra muerta, la propia palabra lo dice, es muerta, no sirve para nada. Entonces, habían dos evangelios. Uno lo predicaba Pedro, Juan y Santiago. Que todavía, como hoy en día, hay gente que creen en Jesucristo, pero siguen predicando ley. Pues en aquel entonces, había gente que habían creído en Jesucristo, pero le estaban imponiendo a la gente en la iglesia que siguieran obedeciendo a la ley de Moisés. Y más, te lo voy a leer, Gálatas, en Hechos capítulo 15. Yo lo busco aquí rapidito. En Hechos capítulo 15, en el verso 1, y sigo confiando en que la gente están allá tranquilos en su casa apuntando, no están caminando ni nada. No, porque si no porque pierden. los sacan. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, 2 puntos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, eran tan atrevidos, tan contumaces, que ya Jesús había hecho el sacrificio completo. Dios había enviado su Mesías. Jesús era el muchacho de la película para Dios. Él era el héroe, el que iba a rescatar todo lo perdido. Lo rescataba. Entonces, se hace el sacrificio, dice la Biblia, el fin de la ley fue el Mesías, Cristo. Y todavía estos insistían en que si la gente no se circuncidaban el prepucio conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. O sea, estaban como las iglesias hoy en día jugando con la salvación de la gente. Si no vienes a la iglesia te pierdes. Si no diezmas te pierdes. Si te vas para la playa te pierdes. Esos son los prepucios. Claro, pero hoy en día es igual. Entonces, más adelante en el verso 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. O sea, Pablo cuando llegó y vio lo que estaban haciendo estos bárbaros, le pasa como a mí, que he viajado el mundo entero en tantos años, teniendo contiendas no pequeñas, con líderes de concilio, con asociaciones de pastores. Aquí en Miami, 2 asociaciones de pastores y yo solito contra ellos dos. Contra las 2 asociaciones, y ellos escribiéndole cartas a las estaciones de radio y escribiéndole cartas a las estaciones de televisión para que me expulsaran, y yo pagaba de antemano y adelantado y no podía entrar porque ellos, los líderes conciliares de aquí de Miami, sin faltar uno, todos, no puedo sacar uno, eran los peores enemigos de este Evangelio de la Gracia, y en otros países por ahí igual. Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para que trataran esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, estos eran fariseos y creyeron en Jesucristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, habían creído en Jesucristo, pero estaban ordenando los apóstoles y los ancianos. Y cuando hablo aquí de los apóstoles, estoy hablando de los únicos que habían, de Pedro, de Juan, Santiago y esa gente, que guardaran la ley de Moisés, a pesar de que la Biblia dice que el fin de la ley de Moisés
había sido el Mesías. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se estaba refiriendo? Pues a la ley. Pedro le está diciendo, pues si ustedes saben que los padres de nosotros no pudieron con esto, no pudieron, nosotros tampoco hemos podido. Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas lo que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea que esto no es nuevo. Por eso, cuando yo llego a un lugar, o llegaba, porque ya yo hace tiempo no viajo, usamos el internet que uno adelanta más, alcanza más gente por el internet que tomando un avión. Se cansa menos. Cuando yo converso, podemos decir así, con un pastor y le pregunto, ¿cómo es tu relación? Y me dice que predica gracia. Y yo le pregunto, ¿cómo es tu relación con los demás pastores de la ciudad que no están en la gracia? Y me dice, no, yo me llevo perfectamente bien con ellos. Yo le digo, tú no predicas gracia. Porque cuando tú predicas gracia, tú tienes no que ir contra los pastores, pero tienes que ir en contra de todo lo que ellos hacen en su iglesia. Y eso no es cómodo para ellos. Tú vienes a ser el patico feo de la ciudad. O sea, que a mí nadie me diga que predica gracia como se predica, sin bautismo en agua, sin ayuno, sin aceite, sin santa cena, sin imposición de mano a la gente, sin cultos de oración. Sin liberación. Que tú haces todo eso y que tú predicas gracia. Porque a la vez que tú le pones un poco de levadura a la masa, leuda toda la masa, la echa a perder. Entonces, igual que en aquel entonces, lo hay ahora igual. Gente que se oponen con fuerza para que el Evangelio de la Gracia no se extienda porque va en contra de sus intereses creados. Más que nada es eso. Cuando tú conoces gracia, tú te sientes libre. Así es. A ti se te va el miedo. Así es. Porque a la vez que tú conoces gracia, mira, hablas de un diablo que está destruido. Ahí lo dice Hebreos 2:14. Hablas de unos demonios destruidos. Hablas que no hay infierno. Hablas de que no, de que el pan y el jugo ese que dan, ese no es el cuerpo de Cristo. Porque amenazan a la gente. Si lo comes indignamente, pierdes la salvación. Entonces, a la vez que tú quitas todo eso, a la gente se le da el miedo. La gente se siente libre. ¿Ves? No como gente que hay por ahí que están hasta amenazando, diciendo que si no están bajo el manto de ellos se van a morir la gente. Por favor. Que ellos tienen la unción para mandar enfermedades a la gente cuando hablan mal de ellos. ¿Pero qué es eso? Yo estoy espantado con las cosas que uno oye muchas veces. Entonces estuvimos hablando de eso, que es un evangelio diferente. Y que el que predica un evangelio diferente al que Pablo anuncia, el tal sea llamado anatema, no importa quién lo predique. Inclusive dice Pablo en Gálatas 1, aun si viniera un ángel del cielo. Este es el evangelio que hay, porque esto fue lo que fundamentó el sacrificio de Jesús. Hoy nosotros queremos una vez más decirle a la gente
que para entender gracia hay unos principios. Número uno, para uno poder entender la gracia, primero que nada, esto es un misterio. Lee ahí en Efesios 3. La gracia es un misterio. Los misterios necesitan revelación. Tienes Efesios 3. del verso 1, vamos a leer hasta el 12, despacito ahí. Y vamos a ir haciendo notar ciertas y determinadas palabras ahí. Tú lees y yo la hago notar. Dale. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, Del Mesías. del Mesías, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y cuando leemos administración, entendamos dispensación. Ajá. Que me fue dada para con vosotros. Que entendemos otra vez entonces que fue el apóstol Pablo al que Dios escogió por la razón, no conocemos por qué lo escogió él, pudo haber escogido a Juanito, pero escogió a Pablo desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo, y dijo, este es el hombre que yo voy a escoger para revelarle el evangelio de la gracia. Y yo creo que lo escogió por una sola razón, no era el más calificado, porque era hasta genioso, era roñoso, se enfrentaba a la gente, pero no tenía compromiso con los hombres, sino con lo que Dios le revelaba, Eso decía. a eso decía. Y por eso es que Dios lo escogió a él. A ver. Dice que por revelación ¿Viste? Dale, sigue. me fue declarado el misterio. Ok, entonces fíjate el énfasis que le hace ahí. Que este misterio, que es la gracia, le fue revelado por revelación. Porque cuando hablamos de revelación, es porque lo que Dios quiere hacernos conocer no está escrito. Eso la gente se lo tiene que meter en la cabeza, que para entender esto se necesita tener revelación del Espíritu Santo. Porque si estuviera escrito, entonces tú comprabas un libro, Claro. ¿ves? Y ya, todo el mundo ya tenía el libro. Pero por cuanto esto no está escrito, inclusive a Pablo lo que le dieron fue una codificación de la gracia. Cuando Pablo fue trasladado al tercer cielo, a ver cómo me explico yo, le traspasaron el misterio de la gracia sin palabras. Codificado. Sí, pero no fue que se lo dijeron así como tú y yo hablamos. Sí. Cuando él fue trasladado al tercer cielo, al paraíso, dice que se lo dieron en palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No le hablaron en blanco y negro. No le hablaron, como dicen allá en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Fue como le hicieron entender el misterio de la gracia. Pero al mismo tiempo, como se lo hicieron entender y no se lo hablaron en palabras, lo que Pablo recibió no encontraba palabras como explicarlo. Así es. Por eso es un misterio. Y por eso necesita revelación. Porque fíjate que nosotros hablamos cosas porque tomamos el código de lo que Pablo escribió y de ahí hablamos una hora. ¿Por qué? Porque se nos revela el código. Se nos revela el Espíritu Santo, nos revela el código de ese misterio. Pero fíjate que esto es un misterio. Fíjate lo que menciona: revelación, misterio, dispensación, gracia. Va todo junto ahí. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. ¿Viste?
sea, cuando nosotros leemos Cristo, nosotros tenemos que leer Mesías. Porque fíjate que aquí la palabra te dice que en el Mesías hay un misterio. O sea, o sea, tú no puedes comparar, cuando tú lees Cristo, tú en tu mente no puedes asociar Cristo con Jesús. Y yo sé que hay gente que no pueden elaboran bien esto, inclusive hay gente que pueden criticar, pueden sentirse ofendidos, pueden decir que esto es una herejía, pero cuando tú lees Cristo, tú no puedes asociar en tu mente a Jesús, que era el hombre que caminaba por la tierra, que tenía pasiones, estaba limitado a tiempo y espacio. Cristo es Mesías y Mesías tiene misterio. Entonces, si a ti no te ha revelado el misterio del Mesías, tú no sabes nada. Tremendo. Dale, sí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo qué? Como ahora. Como ahora. Es revelado. Esto es un ahora. Esto es un ahora del tiempo de Pablo en adelante. Del tiempo de Pablo adelante. ¿Por qué en otras generaciones no se dio a conocer este misterio? Porque el Mesías no se había manifestado. No había hecho nada. Si una vez más repetimos y volvemos a repetir, el trabajo, no el trabajo solamente, el propósito de la existencia del pueblo de Israel era que nos sirvieran a nosotros como ejemplo, para cuando nosotros viéramos lo natural, pudiéramos entender lo espiritual. ¿Ves? Otra cosa, Dios le dio un idioma exclusivo, donde las consonantes, una letra de una palabra consonante, no quiere decir una letra, quiere decir una oración, quiere decir una expresión, y de ahí salen otras consonantes que tienen raíces. Y tercero, el trabajo de ellos en toda la Biblia fue anunciar al Mesías. Entonces no podía haber revelación del misterio del Mesías en esas generaciones, porque el Mesías no se había manifestado. No. Pero ahora, dice Pablo, caramba, ya se manifestó. Claro. Entonces ahora, habiéndose manifestado, entonces el Espíritu Santo nos revela el misterio que había en el Mesías. ¿Cuál era el misterio? Bueno, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay condenación. El Mesías los cargó todo, por eso es que el judío no cree en Jesús como Mesías. Porque los evangélicos protestantes y los católicos le han presentado al judío un Mesías muy mediocre. Porque le dicen, Jesús es el Mesías. Y los judíos dicen, ¿y ya se manifestó? Sí, ya se manifestó. Ay, ¿cómo ustedes siguen entonces mandando a la gente para el infierno? Y amenazando a la gente con el diablo. Y amenazando a la gente con el pecado. ¿Cómo? Y mandando a la gente a comer pan y jugo. A decir que ese es el cuerpo del Mesías. El judío dice, no, si la Biblia está llena de promesas de qué iba a hacer el Mesías cuando viniera. Y según ustedes no ha hecho nada, entonces ese es Jesús, yo no quiero saber de él. Los culpables de que los judíos no crean en Jesús como Mesías son los evangélicos. Wow. Si dice una de las cosas que dice ahí, una de las promesas es, aunque tus pecados fueren como la grana, yo los convertiré en blanca lana. Lo que está diciendo es que no hay pecado tan grande que la sangre no pueda perdonar y cubrir. Entonces en las iglesias todos los domingos de lo que se habla es de eso. Del pecado y el pecado y el pecado y el pecado. Entonces tú invitas a un judío y le dices, ven conmigo, no vaya a la sinagoga. Deja el rabino ese solo ahí, vamos conmigo para la iglesia. Entonces el judío se siente y dice, wow, qué bueno, voy a conocer al Mesías, a este Jesús. Entonces se sienta ahí y oye al predicador.
El pecado, el pecado, y el pecado, y el pecado, y el Ese- diablo, ese y es el el diablo, y el diablo, y el diablo, y el infierno, y el infierno. Entonces el judío dice, no, no, espérate, yo no sé mucho, pero a mí yo leo en la Biblia que usan ellos, los evangélicos, la que usan ellos, dice que cuando ese Mesías viniera, se iba a revelar su misterio, y que ese misterio era que todo lo que este Señor está hablando iba a desaparecer. Sí, Entonces, ese es el el tema. judío no vuelve más nunca ahí. Dice, sigo esperando. Ve, tiene que venir un Mesías, porque Dios lo ha prometido. Y cuando Él venga, quitará el pecado, quitará el diablo, quitará el demonio, quitará el infierno, quitará el ayuno, quitará la Santa Cena, quitará el bautismo de agua, lo quitará todo eso, porque ese es el Mesías, que lo viene a quitar todo, y viene a rescatar y llevarnos a nuestro origen. Cuando nosotros estábamos en espíritu, ni ayunábamos, ni comíamos Santa Cena, ni había diablo, ni había infierno, ni había nada de esas cosas. Y ese es el misterio del Mesías, que Él nos lleva al lugar más alto, a la casa de nuestro Padre, a nuestro origen, Tremendo. donde estuvimos con Dios al principio de la creación, según lo dice Efesios 1, según nos bendijo en Él antes de la fundación del mundo. Que sí, que antes que hubiera mundo, ya Dios nos tenía bendecido. Ese es el misterio del Mesías, que nos lleva a nuestro estado original. Ujú. Entonces, ¿cómo tú vas entonces a estar haciendo todos esos rudimentos en la iglesia y decir que tú predicas gracia? Ah, que tú lo hagas para congraciarte con la gente, para que la gente no se te vaya, para no crearte problemas, para que la iglesia se te llene, para tener amigos de la asociación de pastores, para que entonces te inviten a la radio y tú puedas hablar en la radio y puedas hablar en la televisión y vayas a enlace y prediques en enlace, ¿ves? Para eso que tú lo haces. Entonces Dios no te puede revelar nada, porque ¿para qué te lo va a revelar? Tienes que seguir en la misma bobería de siempre. Cómprate un expositor bíblico de las asambleas de Dios y ya. Sí. O que te lo regalen. A ver qué más dice. Dice que los gentiles son... Dice, misterio que en otras generaciones no ya. se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. ¿Viste? ¿Ahora es qué? Ahora es revelado. ¿Mm? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, En el Mesías Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido después de los siglos, no después, desde los siglos en Dios que creó quiere decir todas las cosas. que este misterio de la gracia era un misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Y ese misterio era el Mesías. Y el Mesías, al venir y rescatarlo todo y establecer la gracia, era el fundamento de que existiera la iglesia. Ahora mira lo curioso de esto, que es como Dios opera. Y me acuerdo de que hace unos años atrás, yo prediqué de que lo segundo siempre es mejor en Dios. Porque lo primero en Dios, lo más grande que hay en el corazón de Dios, lo más grande que hay en el corazón de Dios es la iglesia. No hay otra cosa más importante para Dios en su corazón que la iglesia. No me refiero a los templos, sino la existencia. Esas son congregaciones.
Son edificios. Edificio. Que ahí adentro se hacen barbaridades. Ahora mismo se descubrió al hijo de Jerry Falwell, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que hasta los presidentes van allí a buscar votos, que con amoríos, con no una, ni dos, ni tres, con unas cuantas mujeres hay. Y ahora uno de los pastores más prominentes de aquí de la ciudad se está divorciando y está en la corte con la mujer, se están matando por el dinero. El dinero que le arrancaron el pellejo a la gente en la iglesia y los engañaron vendiéndole boletos. Ahora ellos se están matando por las mansiones y por las casas y todo. Lo más grande que hay en el corazón de Dios es la existencia de un grupo que conoce el misterio del Mesías. Así es. Eso es lo más grande. Entonces eso Dios lo tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición según nos escogió en Él, según nos predestinó en amor, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo primero. Sin embargo, Dios no lo pone primero. Lo primero lo pasa atrás. Y lo segundo, que es Israel, lo pone primero. Para cuando lo segundo, que es Israel, porque la iglesia es antes de la fundación del mundo, claro, Israel es después. Claro. Para cuando lo segundo, que es Israel, y a ver si esto va a parecer un trabalengua, pero no. Lo segundo, que es Israel, Dios lo pone primero. Para cuando eso primero, que era segundo, fallara, lo primero que Dios puso segundo prevaleciera, que era la iglesia. Como el caso de Adán. ¿Quién era primero? ¿El Mesías o Adán, el marido de Eva? El primero era el Mesías, pero fíjate lo que hace Dios. Estaba establecido. Lo coge y lo pone antes de la fundación del mundo y pone como primero al segundo, que es Adán, el marido de Eva. Entonces dice, así como el primer Adán, alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante, pero que ese segundo Adán, que es Cristo, el Mesías, que viene siendo segundo, no era segundo, era primero. Sino que Dios lo puso así para cuando fallara el otro prevaleciera. Y todo ha ido falleciendo. ¿Qué era primero? ¿La sangre de Jesús o la sangre de los corderos? Pues la sangre de Jesús la vio Isaías en el capítulo 53, y Dios tenía ese cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así. ¿Qué hizo Dios? Lo primero lo puso segundo, y lo segundo lo puso primero, que era la sangre de los bueyes. Cuando la sangre de los bueyes y los toros y los machos cabríos no pudo acabar con el pecado, entonces Dios sacó lo primero que lo había puesto segundo para que prevaleciera. Igual pasa con la circuncisión, igual pasa con los templos. ¿Qué templo era primero? Nosotros, que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios hizo uno de mármol y a ese lo destruyeron. Cuando destruyen ese, entonces Dios dice, el templo que yo tenía escondido en el misterio, son ustedes, en donde habita el Espíritu Santo ahora. El que prevalece. Entonces quiere decir que lo segundo siempre ha sido mejor. Porque lo segundo nunca fue segundo, siempre fue primero. Entonces sigue leyendo ahí. Entonces me quedé... Te quedaste en el 9. Empezar en 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido después desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Cristo Jesús, Mesías Jesús.
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Quiere decir que esto era un propósito eterno. O sea, esto no es un propósito que Dios se hizo Y fue así, no. y fue en los días de Abraham, Ujú. porque este propósito eterno no es otra cosa que lo que leímos no lo hemos leído, pero yo lo voy a leer en Apocalipsis 14. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este es el propósito eterno, Es el en evangelio Apocalipsis. eterno. Ujú. Eso es lo que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. El evangelio eterno, el evangelio. Fíjate que ahí no dice los evangelios, dice el evangelio eterno, que es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué insistimos en la gracia de Dios? Bendito sea Dios y la Virgen Santísima. Porque es el resultado del sacrificio de Jesús el Mesías. Por eso es que insistimos. Si tú me dijeras que es una doctrina que a uno se le ocurrió, está bien, pero no ese es el resultado, sino que alguien me diga cuál fue el resultado del sacrificio de Jesús el Mesías. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuál fue? ¿Qué hizo? Todo, para bendecirnos, para darnos salud, para todo, todo. ¿Destruyó al diablo? Sí. Claro, ¿Cerró el infierno? sí. Sí. ¿Acabó con el ayuno? Sí. ¿Acabó con el pecado? Sí. Entonces, si hizo todo eso, ¿por qué tú lo sigues haciendo? ¿Cuál es el hecho de tú seguir en algo que ya el que más puede, el que más pudo, el que más autoridad tiene, determinó por su soberanía, por su propia voluntad, acabar con eso? Ahora, como nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesús a mordisco. No, si Él es espíritu, Él es resucitado. Como dice Pablo, yo ahora a quien le sirvo es el resucitado. ¿Qué dice el propio resucitado? Dice, 2 Corintios 5, porque de aquí en adelante, escucha, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así. Entonces, ¿cómo quiere Él que tú lo conozcas? Como lo que Él es, el resucitado. Jesús, el Mesías. Pero ya no es Jesús por allá y el Mesías por aquí. Ahora están juntos. Ya están juntos porque Él terminó la obra. Se ganó, como cuando tú vas a una competencia y ganas la competencia y te dan una medalla. Él ganó la competencia y le dieron su medalla. ¿Cuál era la medalla? De que amalgamaran a Jesús, el personaje, con el título del Mesías, porque él había logrado ganar la competencia Claro. y rescatarlo. Claro. Entonces, si él ya hizo todo eso y terminó con todo eso, ¿por qué? A ver, hermano Querido. querido, Agapito, hijo mío, pastor bello, ¿por qué sigues haciendo lo que ya Jesús el Mesías abolió, Terminó. terminó? ¿Sabe por qué lo quitó? Por su debilidad e ineficacia. ¿Cuál debilidad? Que un chapuzón en agua no cambia a la gente. Que un pedacito de galleta o de pan hecho en la China no cambia a la gente. Que un poquito de jugo o de vino no quita el pecado. Eso lo hace la sangre. Y eso no se come con mordisco. Se discierne en el espíritu. A través de la revelación del misterio uno aprende qué produjo ese cuerpo partido y esa sangre derramada. Una de las cosas que produjo, ¿sabes cuál es? Que tú y yo tenemos acceso
al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios en cualquier momento del día. Tenemos libertad para estar ahí. Él nos ha dado esa libertad no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Así es. Así es. Entonces, esta es la revelación del misterio escondido. Mira, ni te dije del libro. Acá se me el libro ahí, doctora. Tenemos una doctora ¿en qué eres doctora tú? En Alcázar Libro. Mira, la revelación del misterio escondido. Aquí lo que hay es un tesoro. Todavía puedes adquirirlo entrando a equilibrio3000.com. Ahí lo consigues. Entonces, tenemos un evangelio diferente. Así No los evangelios, sino un evangelio diferente. Busca ahí en Gálatas capítulo 2. Y yo busco Gálatas 5 y ya vamos cerrando. Gálatas capítulo 2, lee el verso 21. Please, por favor. Despacito. Qué importante. Despacito para que ellos puedan absorberlo y los que lo están oyendo tengan también la honestidad y la valentía de compartírselo a los pastores. A ver, vamos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, la unción, el Mesías. Quiere decir que si yo sigo haciendo las cosas de los rudimentos de la ley, o rudimentos que no estaban ni en la ley, sino han sido inventadas por los hombres, por los predicadores, entonces por demás murió el Mesías. Quiere decir que te tienes que ir cortando los prepucios. Pero esos por favor, que estaban ahí. si yo sigo hablando del pecado, por demás murió Él, porque a eso vino Él. No lo dijo Juan, no está en tu Biblia. Así es. Agapito. No dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así. Que lo quita. No dice Pedro que vino y terminó con el pecado. Entonces, si tú sigues predicando el pecado todos los domingos, entonces, para ti en vano murió Jesús el Mesías. Si tú sigues amenazando a la gente con que se van a ir al infierno, no hizo nada. Entonces, ¿dónde queda aquello que dijo Jesús en Mateo 16? Que ni aún las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia de Jesucristo. ¿Prevalecer qué cosa es? Que se mantenga como están. ¿Cómo estaban? ¿No estaban abiertas? Entonces dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán abiertas contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú sigues mandando a la gente para el infierno? Entonces, para ti... Como dice un predicador que oímos nosotros aquí de Miami, el infierno está lleno de cristianos. Lleno de cristianos. A ver, explícame eso en Arroyo de Habichuela. No entiendes, explícamelo tú. Quiere decir que Jesús llegó hasta la esquina del infierno, cogió miedo y le dio la vuelta a la cuadra y siguió por otro lado. Y lo dejó abierto ahí y dijo, ahí no me acerco yo porque ahí me agarran a mí. Entonces, estamos desechando la gracia de Dios si seguimos con todos esos rudimentos. Miren el capítulo 5 de Gálatas. En el verso 4. Dice, del Mesías os desligaste. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Si tú te desligas del Mesías, tú estás chavado. Como dicen en el barrio tuyo. Ay, hacía tiempo que yo no oía esa palabra. Tú estás chavado. Los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído.
Hacía tiempo que yo no oí esa palabra. Si tú continúas justificándote por las cosas de la ley o por lo que han inventado los hombres, si tú dices, tengo que ir a ayunar para poder estar más lleno de la presencia de Dios, tú te estás justificando, tú, por lo que tú haces. Tú dices, tengo que orar 1 hora diaria de rodillas, tú te estás justificando por lo que tú haces. Entonces, del Mesías te desligaste, Ush. de la gracia te caíste. Tú estarás en la religión. Hello. Tú estarás en religión, chévere. Tú creerás en Jesús, chévere. Los fariseos creían en Jesús y estaban chavados. Gálatas 4, ahí mismo voy a leer y ahí vamos a ir cerrando. Tú tienes que leer los mensajes a la iglesia, eso se encuentra en lo que Pablo escribió. En Gálatas 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, Dios envió a su hijo, a su muchacho, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo ha nacido Jesús? Bajo la ley. Bajo la ley. Para tener propósito. O sea, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para... Ese versículo está importante. Claro. Para hacer algo, para lograr algo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, si estábamos bajo la ley y Dios dijo, a ellos no les conviene estar bajo la ley, voy a enviar a mi hijo a que los redima de la ley. Por favor. Y adoptarlos como hijos, porque aunque yo los creé, ellos fueron traspasados de propiedad, porque estaban encerrados en Adán, y cuando Adán le entregó todo al diablo, pues ahí fuimos todos arrastrados igual, éramos hijos de las tinieblas, hasta que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. Entonces, si Dios dijo, a ellos no les conviene, no les sirve estar bajo la ley, déjame mandar a mi hijo para que los redima de la ley y yo adoptarlos como hijos. Entonces, si ya pasó eso, ¿por qué seguimos entonces imponiéndole a la gente rudimentos de la ley y cosas inventadas por los hombres? Así. Eso no está bien. No está bien porque algunos pastores lo hacen por ignorancia. Otros lo hacen por soberbia. Saben que no es así. Y otros por conveniencia. Y otros lo hacen por conveniencia, por intereses creados, porque yo lo he sentido en mi propia carne. El precio que hay que pagar por predicar esta palabra. Hay algunos que conocen esta palabra, pero no están dispuestos a pagar el precio. Quieren seguir siendo aceptados, quieren seguir siendo simpáticos a todos, pero yo digo que esto poco a poco se irá acabando y la misma gente le dirá, bendito pastor, tú que sabías todo esto tan lindo y tan bello y me lo escondiste. ¿Qué clase de elemento eres tú? Por quererte comprar un Ferrari o por quererte comprar un Mercedes-Benz o algo, me engañaste. Llega su tiempo, como decía Winston Churchill, que se levantan por la mañana la mentira y la verdad, y cuando la verdad se está poniendo los zapatos, ya la mentira le dio la vuelta al mundo. Pero la verdad con los zapatos siempre prevalece y la mentira se cae. ¿Qué te puedo decir? Que estás comiendo, mira,
Un manjar, un sólido. manjar. Estás comiendo sólido. Se acabó la leche. Ujú. Se acabó el agua con azúcar. Se acabaron los paños tibios. Se acabó mamá, pásame del río. No, no es tiempo de Se eso. acabó la compota. Mm, Se acabó el puré. Estamos comiendo, mira. malanga. Estamos comiendo jarrete. Bueno, entonces nos vemos cuando la próxima ocasión. Bendecido. Ahí tienes mensaje Y no dejen de oír ni de ver los mensajes que de están, antes. los que están de antes, que están, se los Y de aconsejo. invitar a otros a que oigan también. Hazles Sí. ese favor. O tú tienes miedo de perder las amistades. Ay, tienen miedo. Share. Bye. Bendecido.